En los últimos meses de la Segunda Guerra Mundial, Alemania enfrentaba su colapso militar y político. Berlín, centro administrativo del Tercer Reich, fue escenario de una ofensiva decisiva del Ejército Rojo que provocó la destrucción de gran parte de la ciudad y la rendición de sus defensores el 2 de mayo de 1945. Con ello, concluyó el dominio del régimen en Europa y comenzó un proceso de ocupación y reorganización. Mientras Berlín quedaba devastada, una nueva generación crecía en un país marcado por la necesidad de reconstrucción y el impacto de los hechos recientes. Los descendientes de quienes habían ocupado cargos en el Tercer Reich vivieron su infancia entre el silencio, la evasión o el enfrentamiento con una herencia difícil de separar de su identidad. Algunos intentaron mantener la memoria de sus familiares, otros buscaron distanciarse, y muchos enfrentaron las consecuencias sociales de su origen. En las décadas posteriores, Alemania desarrolló políticas públicas, memoriales y programas educativos destinados a integrar la memoria histórica en la vida social contemporánea. ¿Cómo se construye una vida cuando el pasado reciente impone una carga que no fue elegida? Los últimos días del Reich, el derrumbe del monstruo. En la primavera de 1945, Alemania se encontraba al borde de la derrota. Berlín, centro político del Tercer Reich, estaba devastada por los bombardeos aliados y bajo el asedio del Ejército Rojo. La infraestructura esencial de la ciudad había colapsado. Los sistemas de transporte, el suministro de agua potable y la distribución de energía eléctrica funcionaban de manera intermitente o estaban completamente destruidos. El 16 de abril de 1945 comenzó la ofensiva final contra Berlín. Más de 2 millones de soldados soviéticos participaron en el asalto, enfrentándose a las defensas alemanas organizadas en torno a unidades regulares, miembros del Volkssturm, la milicia formada por hombres de edad avanzada y adolescentes, y combatientes de las juventudes hitlerianas. La resistencia urbana se estructuró en sectores, pero la superioridad numérica y material soviética resultó definitiva. La vida diaria en la ciudad durante la batalla estuvo marcada por la escasez severa de alimentos, la falta de medicamentos y los refugios abarrotados. Muchos hospitales operaban sin suministros básicos. La población civil, atrapada entre los combates, sufrió pérdidas considerables. Se estima que decenas de miles de civiles murieron durante los enfrentamientos en la ciudad. Desde el búnker subterráneo de la Cancillería, Adolf Hitler permanecía con su círculo más cercano. Continuaba emitiendo órdenes que ya no podían ejecutarse efectivamente. La capacidad de resistencia de las fuerzas alemanas estaba disminuyendo rápidamente. El 20 de abril, Hitler celebró su último cumpleaños en el búnker. Para entonces, Berlín estaba completamente rodeada y las principales líneas de comunicación habían sido cortadas. Los altos funcionarios comenzaron a abandonar sus puestos, mientras otros permanecieron hasta el final. El 25 de abril, las fuerzas soviéticas completaron el cerco. Se registraron intensos combates en puntos estratégicos como el Reichstag, la Puerta de Brandeburgo, la estación Anhalter-Bahnhof y el Ministerio de Aviación. Unidades compuestas en gran parte por jóvenes de las juventudes hitlerianas ofrecieron resistencia en algunas zonas, aunque no pudieron detener el avance soviético. En los últimos días de abril, la situación en el búnker reflejaba el colapso inminente del régimen. Adolf Hitler y Eva Braun formalizaron su matrimonio. Poco después, ambos fueron encontrados muertos. Joseph Goebbels y su esposa Magda también fallecieron en la Cancillería, junto a sus hijos. Estos hechos precipitaron la desintegración de la estructura de mando. El 2 de mayo de 1945, el general Helmut Weidling, comandante de las defensas de Berlín, ordenó la rendición de la ciudad. La bandera soviética fue izada sobre el edificio del Reichstag, marcando simbólicamente la caída del Tercer Reich en su capital. Tras la rendición, Berlín quedó bajo control militar soviético. La ciudad, dividida en ruinas, fue escenario de saqueos, desplazamientos forzados y establecimiento de nuevas autoridades de ocupación. La división de Berlín en sectores de control estadounidense, británico, francés y soviético sería formalizada en los meses posteriores.
El 7 de mayo, Alemania firmó la rendición incondicional en Reims, bajo la supervisión de los aliados occidentales. El 8 de mayo fue declarado Día de la Victoria en Europa, oficializando el fin de la guerra en el continente. Tras el colapso del régimen, las fuerzas aliadas liberaron los campos de concentración. Las condiciones documentadas y los testimonios de los sobrevivientes revelaron la magnitud de los crímenes cometidos durante el conflicto. Como consecuencia, se iniciaron los juicios de Nuremberg para procesar a los principales responsables. La derrota del Tercer Reich dejó profundas consecuencias materiales y sociales. El sistema político, las ciudades y la vida cotidiana en Alemania fueron profundamente transformados. Hijos, nietos y descendientes directos de los líderes nazis crecieron en un país marcado por la reconstrucción y la revisión de su historia reciente. Gudrun Himmler, lealtad sin redención. Mientras Alemania intentaba reconstruirse después de la caída del Tercer Reich, los hijos de los principales líderes nazis crecían en medio del silencio, la negación o el rechazo. Algunos eligieron distanciarse de sus raíces. Gudrun Himmler, hija única de Heinrich Himmler, mantuvo una postura diferente y dedicó su vida a defender la memoria de su padre. Nacida en 1929, Gudrun pasó su infancia en un entorno privilegiado dentro del régimen nazi. Aparecía en fotografías junto a Adolf Hitler, a quien llamaba tío, y acompañaba a su padre en actos oficiales. Durante su niñez, visitó campos como Dachau, sin tener conocimiento real de lo que ocurría allí. Para ella, estos lugares se presentaban como instalaciones agrícolas. Tras la derrota de Alemania en 1945, Gudrun y su madre fueron arrestadas por las fuerzas aliadas. Ambas fueron interrogadas sobre las actividades de Heinrich Himmler, quien se suicidó bajo custodia antes de enfrentar juicio. El suicidio de su padre no cambió la percepción de Gudrun, que continuó creyendo en su inocencia y lo consideraba una víctima de los vencedores. Mientras otros descendientes de jerarcas optaban por cambiar de nombre o alejarse públicamente de su pasado, Gudrun Himmler decidió permanecer en Alemania sin ocultar su identidad. No expresó arrepentimiento, ni reconoció responsabilidad alguna en relación con las acciones de su familia. Durante décadas, Gudrun participó de forma discreta en organizaciones de apoyo a exmiembros de las SS como Stille Hilfe, ayuda silenciosa. Estas redes brindaban asistencia legal y económica a antiguos miembros del régimen nazi procesados o perseguidos tras la guerra. En su vida privada, Gudrun mantuvo una actitud reservada. No concedió entrevistas públicas importantes ni publicó memorias. Era vista en ciertos círculos como una figura representativa de un pasado que no había sido completamente abandonado. Anualmente, Gudrun asistía como invitada a reuniones de antiguos veteranos de las Waffen-SS. Su participación era valorada por quienes compartían su visión sobre el legado del Tercer Reich. Su apellido y su postura reforzaban su relevancia en estos encuentros. Aunque no participó en actividades políticas públicas, Gudrun ejerció influencia en entornos donde se preservaban relatos favorables al régimen. Su defensa activa de la imagen de Heinrich Himmler se mantuvo constante a lo largo de su vida. A diferencia de otros descendientes como Niklas Frank o Rainer Höss, que criticaron públicamente la historia de sus familias, Gudrun Himmler defendió la memoria de su padre. Para ella, Heinrich Himmler fue un funcionario que, según su interpretación, había sido malentendido y juzgado injustamente. Gudrun Himmler falleció en 2018 a los 88 años de edad. Hasta el final de su vida, no expresó arrepentimiento ni reconoció responsabilidad en relación con el papel de su padre en el régimen nazi. Su trayectoria muestra una posición mantenida de defensa de su apellido y de su historia familiar, dentro de los circuitos donde su figura continuó siendo reconocida. Niklas Frank, el heredero que rompió el silencio. En una época donde muchos descendientes de líderes nazis optaron por el silencio o la negación, Niklas Frank se manifestó de manera pública contra el legado de su familia. Hijo de Hans Frank, quien fuera gobernador general de Polonia ocupada durante el régimen nazi, Niklas no buscó proteger su apellido ni suavizar el recuerdo de su progenitor. Nacido en 1939,
Niklas Frank pasó sus primeros años en un ambiente de privilegio en Cracovia, mientras su padre supervisaba la administración de los territorios ocupados. Durante ese tiempo, Niklas vivía ajeno a las acciones que se llevaban a cabo bajo la autoridad de su padre. Tras la guerra, la situación cambió. En 1946, Hans Frank fue juzgado en los procesos de Nuremberg, declarado culpable de crímenes contra la humanidad y ejecutado. La ejecución de su padre representó para Niklas el inicio de un proceso de confrontación personal con el pasado de su familia. A diferencia de otros descendientes que eligieron minimizar o justificar la historia familiar, Niklas Frank optó por la exposición pública. En 1987 publicó el libro El Padre, donde abordó de manera directa las acciones y responsabilidades de Hans Frank. Su obra generó un gran impacto en Alemania, ya que rompía con la tendencia a la protección o silencio en torno a las figuras paternas del régimen. El libro de Niklas no fue simplemente una biografía, fue un análisis crítico que retrató a su padre como un hombre oportunista, cuya participación activa en el régimen nazi estuvo motivada por intereses personales más que por lealtad ideológica. La publicación fue vista como una manifestación poco común de distancia pública respecto al pasado familiar. A partir de la publicación, Niklas Frank participó en debates y conferencias donde reforzó su postura de rechazo hacia el pasado nazi. Mantuvo una posición clara a lo largo de los años, no intentó reescribir la historia de su familia ni buscó atenuar las acciones de su padre. Su trayectoria no estuvo exenta de críticas. Algunos sectores cuestionaron su exposición pública de los hechos familiares, mientras que otros valoraron su contribución a la memoria histórica. Niklas sostuvo que enfrentar el pasado era una responsabilidad personal y colectiva, y que el olvido no debía ser una opción. A lo largo de su vida, Niklas Frank expresó las dificultades personales que implicaba cargar con un apellido asociado al nazismo. Reconoció que su relación con su padre, incluso después de su muerte, estuvo marcada por la distancia y la falta de reconciliación emocional. Durante las últimas décadas, Niklas continuó viviendo en Alemania. Aunque redujo su presencia en los medios, mantuvo su compromiso con la difusión de la memoria histórica y la crítica a la minimización de los crímenes del nazismo. La historia de Niklas Frank muestra que algunos descendientes del Tercer Reich eligieron enfrentar de manera pública y crítica el legado de sus familias. Su vida representa un ejemplo de la distancia que algunos herederos establecieron respecto a las acciones del pasado, y de la elección consciente de asumir una postura distinta a la de otros miembros de su generación. Rolf Mengele, cargando con el nombre del Ángel de la Muerte. Rolf Mengele nació en 1944, en un contexto marcado por la guerra y sin saber que su apellido se asociaría a uno de los crímenes más recordados del siglo XX. Su padre, Josef Mengele, conocido como el Ángel de la Muerte de Auschwitz, fue responsable de experimentos médicos en prisioneros y de participar en las selecciones para las cámaras de gas. Tras la derrota de Alemania en 1945, Josef Mengele logró huir. Con la ayuda de redes de simpatizantes, escapó primero a Austria y luego a Sudamérica, donde vivió bajo identidades falsas. Mientras tanto, su esposa y su hijo permanecieron en Alemania, sin contacto cercano con él. Durante su infancia, Rolf Mengele creció en una Alemania dividida y ocupada, en una familia que evitaba hablar abiertamente sobre el paradero y las acciones de su padre. La imagen que se le transmitía era la de un hombre perseguido injustamente por sus enemigos. Durante su adolescencia, Rolf comenzó a reunir información fragmentada que modificó su comprensión sobre su padre. A través de conversaciones, documentos y rumores, entendió gradualmente que Josef Mengele era considerado uno de los criminales más buscados a nivel internacional. Ya adulto, convertido en abogado, Rolf decidió manejar la situación mediante el silencio. No realizó declaraciones públicas sobre su padre y evitó la exposición mediática. No defendió a Josef Mengele, pero tampoco realizó denuncias públicas contra él. En 1977, durante una etapa de intensificación de la búsqueda internacional de su padre, Rolf viajó a Sudamérica para encontrarse con él. La reunión fue breve. Según información divulgada posteriormente, Rolf planteó a su padre preguntas sobre las acusaciones en su contra.
Josef Mengele justificó sus acciones como parte de sus deberes militares, sin expresar remordimiento. Después de ese encuentro, Rolf no volvió a ver a su padre. Posteriormente, adoptó una postura de reconocimiento de los crímenes de Josef Mengele, sin buscar justificaciones, pero evitando la exposición mediática. Procuró mantener a su familia fuera de los focos de atención. La muerte de Josef Mengele en 1979, ahogado en Brasil, no fue inmediatamente confirmada. Durante años, su fallecimiento fue objeto de especulaciones. No fue sino hasta 1985 que un análisis de ADN corroboró su identidad. Rolf Mengele eligió seguir su vida profesional como abogado, manteniendo un perfil bajo. Rechazó ofertas de colaboración en libros, documentales o entrevistas que buscaban centrarse en su vínculo familiar. Su decisión fue no lucrar ni capitalizar su relación con Josef Mengele. En las pocas declaraciones públicas que ofreció, Rolf dejó clara su postura. Condenaba las acciones de su padre, pero no asumía responsabilidad personal por ellas. Evitó vincularse tanto a narrativas que minimizaban el Holocausto como a movimientos que utilizaban la memoria histórica con fines políticos. La historia de Rolf Mengele refleja una trayectoria de separación deliberada respecto a su herencia familiar. A diferencia de otros descendientes que optaron por la reivindicación o la denuncia pública activa, su camino fue mantener distancia, reconocer los hechos y evitar la exposición. Actualmente, el apellido Mengele sigue siendo un símbolo ampliamente recordado en la memoria histórica. La vida de Rolf mostró un esfuerzo continuo por construir una identidad personal alejada de los actos por los cuales su apellido se hizo conocido. Eda Göring. Vivir entre negación y gestión de la herencia. Eda Göring nació en 1938 como hija única de Hermann Göring, mariscal del Reich y una de las principales figuras del régimen nazi. Desde su nacimiento, estuvo vinculada a los altos círculos del poder en Alemania. Su bautizo contó con la presencia de Adolf Hitler, quien fue su padrino. Durante su infancia, Eda vivió en propiedades adquiridas durante el régimen, rodeada de arte que había sido expropiado de colecciones europeas. Su entorno inmediato estuvo compuesto por figuras relevantes del partido nazi y su educación transcurrió en un ambiente apartado de los acontecimientos bélicos. La derrota de Alemania en 1945 cambió su situación. Hermann Göring fue capturado por las fuerzas aliadas, juzgado en los procesos de Nuremberg y condenado a muerte. Antes de ser ejecutado, se suicidó utilizando una cápsula de cianuro. Eda, de 7 años, quedó bajo la custodia de su madre en un país devastado. En su vida adulta, Eda Göring no se distanció públicamente de la memoria de su padre. Estudió Derecho en la Universidad de Múnich, aunque no alcanzó notoriedad profesional. También trabajó por un tiempo como archivista en el Hospital Universitario de Múnich, desarrollando una actividad laboral discreta. Durante los años de posguerra, Eda presentó acciones legales para reclamar obras de arte y objetos personales que consideraba parte de su herencia familiar. Muchas de estas piezas habían sido adquiridas por su padre durante el régimen nazi mediante mecanismos de confiscación o apropiación. Además de las obras de arte, también intentó recuperar joyas y otros bienes. A lo largo de su vida, Eda mantuvo su nombre de nacimiento sin modificaciones. No se casó ni tuvo hijos. Su existencia transcurrió de manera reservada en Alemania, evitando declaraciones públicas extensas sobre el pasado de su familia. Algunos medios alemanes informaron que sentía orgullo por su apellido, aunque nunca expresó abiertamente posiciones políticas. Eda Göring no se vinculó a movimientos extremistas ni participó en actividades relacionadas con la reivindicación del nazismo. Su defensa del legado familiar se limitó a la esfera privada y a gestiones legales orientadas a la recuperación de bienes materiales. Conservó vínculos personales con miembros de círculos sociales anteriores a 1945, pero evitó cualquier actividad pública de carácter ideológico. No se asoció a organizaciones políticas y mantuvo un perfil bajo hasta el final de su vida. Murió en 2018 en Múnich, a los 80 años de edad. Vivió siempre en Alemania, gestionando sus intereses familiares en privado y sin emitir manifestaciones públicas amplias sobre su vínculo con el pasado. Rainer Höss, nieto de Auschwitz, la memoria como misión.
Rainer Höss nació en 1965 en Alemania Occidental, dentro de una familia que evitaba discutir su propio pasado. Era nieto de Rudolf Höss, comandante del campo de concentración de Auschwitz, uno de los principales lugares de exterminio durante el régimen nazi. Desde su infancia, la figura de su abuelo estuvo presente de manera ambigua, sin referencias claras a su responsabilidad en los crímenes cometidos. Durante sus primeros años, Rainer creció en un entorno donde su apellido era respetado en el círculo familiar. Sus padres y parientes mantenían una narrativa que minimizaba las acciones de Rudolf Höss. Se presentaba a Auschwitz como un centro de detención y su abuelo como un administrador estricto. El primer contacto de Rainer con la verdadera historia ocurrió durante una excursión escolar al campo de concentración de Dachau. Al ver su apellido en un cartel informativo, comenzó a comprender que su familia estaba vinculada a hechos de gravedad histórica. Esta revelación cambió su percepción del pasado familiar. Tras el descubrimiento, intentó conversar con su familia sobre los crímenes de su abuelo, pero fue rechazado. Su padre defendía a Rudolf Höss y atribuía las consecuencias de la guerra a los vencedores. Rainer fue progresivamente aislado dentro de su entorno familiar. Durante su adolescencia, decidió alejarse definitivamente de su familia. Ingresó a un internado donde enfrentó rechazo y agresiones por su apellido. Uno de los incidentes más significativos fue un ataque físico por parte de un superviviente de un campo de concentración, lo que marcó profundamente su comprensión del peso histórico que portaba. A partir de entonces, Rainer comenzó a investigar por su cuenta el pasado de su abuelo. Consultó archivos, bibliotecas y museos para conocer los detalles históricos de Auschwitz y el papel de Rudolf Höss. Su interés se centró en documentar los hechos de manera precisa. En su vida adulta, Rainer Höss optó por hacer pública su historia. Colaboró con organizaciones dedicadas a la preservación de la memoria histórica y participó en actos conmemorativos. Compartió su experiencia personal en charlas y encuentros educativos centrados en la transmisión del conocimiento histórico a nuevas generaciones. Realizó varias visitas al campo de Auschwitz, donde su abuelo había ejercido funciones de dirección. En una de estas visitas, se reunió con estudiantes israelíes, consolidando su participación en actividades de memoria. Posteriormente, adoptó el uso de un colgante con la estrella de David como símbolo de su postura. A pesar de su trabajo público, enfrentó críticas tanto de su familia como de personas ajenas a su entorno. Algunos familiares lo acusaron de distanciarse de su historia familiar, mientras que ciertos observadores externos cuestionaron la participación de descendientes de jerarcas nazis en espacios de memoria. Rainer sostuvo que su intención era aportar a la comprensión de los hechos sin buscar justificaciones. En 2009, ofreció objetos personales de Rudolf Höss a museos de memoria. Algunos artículos fueron finalmente donados a un instituto histórico en Múnich. Esta decisión fue vista por algunos sectores como un acto de reconocimiento de la historia familiar. Actualmente, Rainer Höss reside en Alemania y mantiene su participación en actividades educativas vinculadas a la historia del régimen nazi. Su entorno está relacionado con organizaciones de derechos humanos y preservación de la memoria histórica. No mantiene contacto con la mayoría de su familia. Jennifer Tisch. Afrontar la historia familiar. Jennifer Tisch nació en 1970 en Múnich, Alemania. Hija de una mujer alemana de ascendencia mixta y un padre nigeriano, fue entregada en adopción a los pocos meses de vida. Creció en una familia adoptiva alemana sin información detallada sobre su origen biológico. Durante su juventud, llevó una vida convencional. Estudió ciencias políticas en la Universidad de Hamburgo y posteriormente vivió más de 5 años en Israel. Allí cursó estudios en la Universidad de Tel Aviv y trabajó en agencias de publicidad. Durante esa etapa, desconocía cualquier conexión familiar con el régimen nazi. El descubrimiento de su ascendencia ocurrió de manera accidental. A los 38 años, mientras visitaba una biblioteca en Hamburgo, encontró un libro que relataba la historia de Amon Gott, comandante del campo de concentración de Plaszow. En sus páginas, reconoció la imagen de su madre biológica, estableciendo el vínculo familiar. Goethe había sido responsable directo de ejecuciones y castigos en el campo,
y su figura se había popularizado tras ser retratado en la película La lista de Schindler. La revelación de su relación con Amon Goth generó en Jennifer una necesidad de reorganizar su comprensión personal. La combinación de su identidad afroalemana y su conexión con un criminal de guerra representó un desafío significativo. Posteriormente fue hospitalizada de manera voluntaria para recibir asistencia psicológica, donde abordó la aceptación de su historia familiar. Jennifer inició una investigación sobre sus antecedentes biológicos. Recolectó documentos, fotografías y testimonios relacionados con su familia, buscando comprender la dimensión real de su pasado. Esta tarea incluyó la revisión de archivos oficiales y entrevistas con personas vinculadas indirectamente a su historia familiar. En 2014 publicó el libro Amon, Mi abuelo me habría matado, donde narró su proceso de descubrimiento y reconstrucción de identidad. El título refleja el contraste entre su herencia y su identidad cultural. La obra fue traducida a varios idiomas y recibió atención internacional, consolidándola como una voz relevante en los debates sobre memoria histórica y transmisión intergeneracional. Jennifer participó en conferencias, encuentros educativos y proyectos de sensibilización en Alemania y otros países. Su trabajo se centró en temas de identidad, racismo, trauma histórico y la necesidad de preservar la memoria del Holocausto. En su exposición pública, evitó enfoques emocionalizados y centró su discurso en hechos históricos y análisis social. Después de su estancia en Israel, Jennifer experimentó dificultades para reintegrarse en Alemania debido a las diferencias culturales. Esta experiencia reforzó su interés por los mecanismos de inclusión y exclusión social en las sociedades modernas. En su vida personal, Jennifer mantuvo una relación limitada con su madre biológica, quien expresó públicamente posturas ambiguas sobre el legado de Amon Goth. No se produjo un diálogo profundo entre ambas respecto a la historia familiar. En sus presentaciones públicas, Jennifer destaca que conocer el pasado familiar no cambia quién eres, pero cambia cómo entiendes tu lugar en la historia. Esta perspectiva la llevó a participar activamente en programas educativos oficiales de Alemania dedicados a combatir el antisemitismo y el racismo. Actualmente, Jennifer Teach reside en Alemania, donde continúa involucrada en actividades educativas y proyectos vinculados a la memoria histórica. Su enfoque combina la transmisión de hechos históricos con reflexiones sobre la construcción de identidades en contextos marcados por pasados conflictivos. Su vida refleja una trayectoria de investigación, divulgación y participación pública centrada en la transmisión de información documentada sobre el Holocausto y en el análisis crítico de los procesos sociales contemporáneos. Colin Bettina Quandt, una herencia empresarial en la reserva pública. Colin Bettina Quandt pertenece a una de las familias industriales más influyentes de Alemania, los Quandt, cuyo crecimiento empresarial estuvo vinculado al régimen nazi. Es hija de Harald Quandt, el único hijo sobreviviente de Magda Goebbels, esposa de Joseph Goebbels, ministro de propaganda del Tercer Reich. Su historia familiar se conecta de manera directa con las estructuras de poder de la época. Harald Quandt, fruto del primer matrimonio de Magda, no estuvo presente en el búnker de Berlín en 1945, cuando su madre y su padrastro se suicidaron tras asesinar a sus otros 6 hijos. Al finalizar la guerra, fue capturado por las fuerzas británicas y liberado posteriormente. Con el tiempo, retomó el control del imperio industrial creado por su padre biológico, Günther Quandt, que había crecido durante el nazismo mediante la adquisición de empresas y el uso de mano de obra forzada. Colin Bettina Quandt y sus hermanas heredaron una amplia fortuna tras la muerte de Harald Quandt en 1967. El patrimonio familiar incluía participaciones en compañías como BMW, Barta y Altana, además de otras inversiones diversificadas. La administración de los activos se centralizó a través de Harald Quandt Holding GmbH, ubicada en Bad Homburg. Durante varias décadas, los herederos de la familia mantuvieron una política de reserva sobre los orígenes de su riqueza. Las actividades empresariales realizadas durante el Tercer Reich y el uso de trabajadores forzados no fueron abordadas públicamente por la familia.
A inicios del siglo XXI, investigaciones periodísticas aportaron datos sobre los vínculos históricos de las empresas familiares con el régimen nazi. Documentales como La dinastía silenciosa expusieron que algunas compañías del grupo se beneficiaron de la explotación laboral de prisioneros de guerra y deportados. En respuesta a este contexto, en 2007 la familia Kwan encargó un estudio independiente sobre sus actividades durante el nazismo. El informe, elaborado por historiadores externos, confirmó que varias empresas del grupo utilizaron mano de obra forzada y se beneficiaron de expropiaciones. No obstante, los herederos no implementaron medidas públicas de reparación relacionadas directamente con estos hallazgos. Colin Bettina Kwan ha mantenido un perfil bajo respecto a estos asuntos. No ha realizado declaraciones públicas extensas sobre la historia de su familia ni sobre su impacto en su vida personal. Su actividad empresarial continúa enfocada en la gestión de inversiones industriales y financieras a través de estructuras corporativas. La postura de reserva adoptada por Colin Bettina y otros miembros de su familia ha sido objeto de observación en medios alemanes, donde algunas voces han pedido un reconocimiento más explícito de los antecedentes históricos del crecimiento empresarial familiar. Hasta el momento, la familia ha preferido mantener una posición discreta. Colin Bettina Kwan no ha participado en actividades políticas ni ha financiado iniciativas vinculadas a movimientos extremistas. Su vida pública se ha desarrollado exclusivamente en el ámbito empresarial. La información disponible sobre su vida privada es limitada, en consonancia con la política general de reserva de la familia. La fortuna de los Kwan continúa situándose entre las mayores de Alemania. Según diversas estimaciones, el patrimonio familiar alcanza varios miles de millones de euros, otorgándoles una presencia constante en los principales rankings de riqueza nacionales e internacionales. En el contexto actual, algunas empresas vinculadas al grupo familiar han implementado proyectos de responsabilidad social corporativa. Sin embargo, estas acciones no se han presentado oficialmente como iniciativas de reparación histórica relacionadas con las actividades del período nazi. Colin Bettina Kwan mantiene una actividad empresarial en Alemania y forma parte de los principales grupos económicos del país. Su trayectoria pública refleja una línea de continuidad en la gestión patrimonial, sin intervenciones significativas en el debate sobre los orígenes históricos del patrimonio familiar. La generación de las juventudes hitlerianas. Educación, guerra y posguerra. Durante los últimos años del Tercer Reich, miles de adolescentes alemanes fueron incorporados a las juventudes hitlerianas. Esta organización, creada para formar a los jóvenes bajo los principios del régimen nazi, promovía la obediencia a la autoridad, la militarización y la creencia en la superioridad racial. A partir de 1943, cuando la situación militar se deterioró para Alemania, muchos miembros de las juventudes hitlerianas fueron movilizados como combatientes. Jóvenes de 16 o 17 años integraron unidades como la 12ª SS Panzer Division Hitlerjugend, desplegada en el frente occidental. Durante batallas como la de Normandía, estas unidades sufrieron pérdidas considerables debido a la inexperiencia de sus miembros. El final de la guerra no representó un cierre inmediato para esta generación. Muchos adolescentes capturados fueron sometidos a programas de reeducación organizados por las fuerzas aliadas. En instalaciones conocidas como Baby Lager, los jóvenes recibieron formación destinada a desmontar la ideología inculcada durante el régimen nazi. La tarea de desnazificación fue compleja. Estos jóvenes habían crecido bajo un sistema que limitaba otras referencias ideológicas. Se utilizaron métodos como la exhibición de películas sobre los campos de concentración, testimonios de víctimas y clases de historia para confrontarlos con la magnitud de los crímenes cometidos. La efectividad de estos programas de reeducación varió. Algunos integrantes de esta generación lograron distanciarse de las ideas inculcadas y construir sus vidas en el marco de la Alemania democrática. Otros conservaron, de manera privada o en círculos restringidos, ciertas convicciones relacionadas con el pasado nacionalsocialista. Con el paso del tiempo, los miembros de esta generación debieron integrar su experiencia de juventud en una sociedad que promovía el rechazo del régimen anterior. En numerosos casos, optaron por no hablar públicamente sobre su participación.
En otros, explicaron su involucramiento como una consecuencia de la juventud y la falta de alternativas. Algunos exmiembros de las juventudes hitlerianas alcanzaron posiciones relevantes en la vida civil, política y económica de la Alemania de posguerra. Sus antecedentes juveniles, en general, fueron tratados como parte de un pasado que se intentaba superar, aunque ocasionalmente provocaron debates públicos cuando se hicieron visibles. Investigaciones posteriores señalaron que esta generación presentó tasas más altas de trastornos psicológicos, incluyendo síntomas de estrés postraumático y dificultades para establecer relaciones emocionales estables. La exposición a la violencia y la instrucción ideológica temprana dejaron efectos duraderos en su salud mental. La percepción pública sobre los antiguos miembros de las juventudes hitlerianas cambió con el tiempo. En las primeras décadas de posguerra, prevaleció la visión de que habían sido víctimas de un sistema de adoctrinamiento. Posteriormente, con el avance de las investigaciones históricas, se abrió un debate sobre la responsabilidad individual de los adolescentes durante el régimen. Algunos integrantes de esta generación publicaron memorias donde narraban su experiencia en las juventudes hitlerianas. Estos relatos contribuyeron a la documentación de los métodos de adoctrinamiento utilizados y a la comprensión del funcionamiento interno de la organización juvenil del régimen. Hoy, la mayoría de los antiguos miembros de las juventudes hitlerianas son personas de edad avanzada o han fallecido. Aquellos que permanecen vivos ven ocasionalmente reactivada la atención sobre su participación juvenil, especialmente en el contexto de investigaciones, documentales y reportajes históricos. En la Alemania contemporánea, el estudio de las juventudes hitlerianas forma parte de los programas educativos enfocados en la memoria histórica. Esta temática se incluye en el análisis de los procesos de radicalización y manipulación ideológica en los sistemas políticos totalitarios. La historia de esta generación ofrece elementos para entender cómo estructuras estatales pueden formar a jóvenes a partir de principios ideológicos específicos, con efectos que trascienden el momento histórico en que se originaron. Wolf Hess, el hijo que buscó reivindicar a su padre. Wolf Rüdiger Hess nació en 1937, hijo único de Rudolf Hess, quien fue uno de los principales dirigentes del Partido Nacionalsocialista Alemán de los Trabajadores. Desde su nacimiento, su vida estuvo asociada al reconocimiento público de su apellido y al historial político de su padre. En 1941, cuando Wolf tenía 3 años, Rudolf Hess realizó un vuelo no autorizado a Escocia con el objetivo de negociar una paz separada entre Alemania y el Reino Unido. La misión fracasó y Rudolf Hess fue capturado. Tras el fin de la guerra, fue juzgado en los procesos de Nuremberg y condenado a cadena perpetua por crímenes contra la paz. Crecido en la Alemania de posguerra, Wolf Hess vivió en un contexto en el que su apellido generaba reacciones de rechazo. Durante su infancia y juventud, enfrentó dificultades vinculadas a la percepción social de su historia familiar. A diferencia de otros descendientes que eligieron mantener distancia pública respecto a sus antepasados, Wolf adoptó una postura activa en defensa de la memoria de su padre. A partir de la década de 1960, Wolf Hess inició campañas públicas solicitando la liberación de Rudolf Hess, quien cumplía condena en la prisión de Spandau. A través de declaraciones, manifestaciones y acciones legales, argumentó que el encarcelamiento prolongado de su padre respondía a factores políticos. Wolf Hess sostenía que el vuelo de Rudolf Hess había sido motivado por intenciones de lograr un acuerdo de paz y que su condena había sido más severa en comparación con otros líderes nazis. También expresó que las condiciones de encarcelamiento de su padre vulneraban los principios de los derechos humanos. En 1987, tras la muerte de Rudolf Hess en la prisión de Spandau, Wolf manifestó públicamente su desacuerdo con la versión oficial de suicidio. Argumentó que existían inconsistencias en los informes médicos y en los testimonios disponibles. Posteriormente, impulsó investigaciones privadas y solicitó la apertura de archivos oficiales relacionados con el fallecimiento. A pesar de la falta de respaldo oficial a sus afirmaciones, Wolf Hess mantuvo su postura a lo largo de los años. En paralelo a sus actividades públicas, trabajó como arquitecto en Alemania.
Escribió varios libros en los que presentó su visión de la historia de su padre, describiéndolo como un individuo que actuó en busca de una solución diplomática. Sus publicaciones se centraron en defender la versión de que Rudolf Hess fue tratado de manera injusta tras la guerra. Wolf Hess no se vinculó de manera directa con movimientos neonazis organizados. Sin embargo, su defensa de la figura de Rudolf Hess fue utilizada en ocasiones por grupos de extrema derecha, aunque él evitó asociaciones públicas formales con estas organizaciones. Falleció en 2001 a los 63 años de edad. A lo largo de su vida, Wolf Rüdiger Hess mantuvo una postura pública de defensa de su padre, sin realizar manifestaciones sobre los crímenes del régimen nazi ni sobre la responsabilidad política de Rudolf Hess durante el período de gobierno del Tercer Reich. Katrin Himmler, la sobrina nieta que investigó su historia. Katrin Himmler nació en 1967 en Alemania Occidental, como parte de la tercera generación de descendientes de Heinrich Himmler, líder de las SS y una de las principales figuras del régimen nazi. Su abuelo, Ernst Himmler, era el hermano menor de Heinrich. Desde temprana edad, Katrin fue consciente de la importancia histórica de su apellido. En su entorno familiar, el pasado nazi era mencionado de manera fragmentada y en muchos casos minimizado. La historia familiar se transmitía con omisiones, siguiendo una tendencia común en la Alemania de posguerra. Durante su juventud, Katrin decidió estudiar ciencias políticas en Berlín, orientando su formación hacia el análisis de procesos de memoria y conflictos históricos. A medida que avanzaba en su carrera académica, optó por investigar sistemáticamente la participación de su familia en el régimen nazi. En 2005, publicó el libro Los hermanos Himmler, donde documentó la implicación de sus antepasados en el régimen. La obra se basó en investigaciones de archivos, entrevistas con familiares y análisis de documentos oficiales. Katrin abordó no solo la figura de Heinrich Himmler, sino también la participación de otros miembros de su familia en la estructura estatal del régimen. El enfoque de Katrin se caracterizó por su base documental y su análisis crítico. A diferencia de otros descendientes que optaron por el silencio o la defensa, ella eligió un camino centrado en la recopilación y exposición de información verificada. En su investigación, Katrin reveló que su abuelo, Ernst Himmler, desempeñó un cargo en la administración de la radio estatal durante el régimen y contribuyó a la difusión de la propaganda oficial. También documentó las conexiones y colaboraciones de su familia dentro de las instituciones nazis. La publicación de los hermanos Himmler generó diferentes reacciones en su círculo familiar. Algunos miembros apoyaron su iniciativa, mientras que otros la cuestionaron, considerando que exponer públicamente la historia familiar afectaba la imagen del apellido. Katrin Himmler participó en debates, conferencias y proyectos educativos sobre memoria histórica. En sus intervenciones, subrayó la importancia de analizar los contextos familiares en el estudio de los procesos históricos, evitando la omisión de responsabilidades colectivas. Ha señalado en distintas ocasiones que conocer la historia familiar no implica asumir culpas individuales, pero sí conlleva el deber de comprender y difundir los hechos documentados. Su trabajo se orienta al fortalecimiento de la documentación y la preservación de la memoria histórica. Actualmente, Katrin Himmler reside en Alemania. Continúa dedicada a la investigación y participa en iniciativas educativas relacionadas con la historia del nazismo y los procesos de transmisión generacional de la memoria. Su obra es utilizada en ámbitos académicos y escolares como material de referencia sobre el análisis histórico de las trayectorias familiares durante el Tercer Reich. Mantener la memoria. La responsabilidad histórica en Alemania. Desde el final de la Segunda Guerra Mundial en 1945, Alemania ha enfrentado el desafío de conservar viva la memoria de los crímenes cometidos bajo el régimen nacionalsocialista. La gestión pública y social de esta memoria ha evolucionado a lo largo de las décadas, convirtiéndose en un componente esencial de la identidad democrática alemana. Inicialmente, en los años posteriores a la guerra, el proceso de confrontación con el pasado fue lento y limitado. Sin embargo,
A partir de la década de 1960, con las generaciones que no participaron directamente en el conflicto, se inició un proceso sistemático de revisión crítica. La apertura de archivos, los testimonios de sobrevivientes y los juicios contra criminales de guerra contribuyeron a establecer una base histórica sólida sobre los acontecimientos del periodo 1933 a 1945. La creación de memoriales, museos y sitios de conmemoración, como el Memorial de Buchenwald o el Memorial del Holocausto en Berlín, ha sido parte central de esta política de memoria. Estas iniciativas tienen como objetivo ofrecer un espacio de recuerdo, documentación y reflexión sobre las víctimas del régimen nazi, incluyendo judíos, opositores políticos, personas con discapacidades, homosexuales, minorías étnicas y otros colectivos perseguidos. La cultura de la memoria en Alemania también se manifiesta en el sistema educativo. Las visitas escolares a antiguos campos de concentración, como Buchenwald o Dachau, forman parte de los programas curriculares. Estas experiencias buscan ofrecer a las nuevas generaciones un contacto directo con la historia, basado en evidencia y lugares de memoria. Algunas voces abogan por hacer estas visitas obligatorias en todo el país. En el ámbito digital, iniciativas contemporáneas han surgido para adaptar el trabajo de memoria a las nuevas plataformas. Proyectos como la divulgación en redes sociales, impulsados por ciudadanos como Susan en Leipzig, demuestran cómo las herramientas modernas pueden ser utilizadas para transmitir la importancia de recordar hechos históricos fundamentales. Estas acciones buscan alcanzar audiencias jóvenes y reforzar el conocimiento histórico en un contexto de creciente consumo digital. Sin embargo, el compromiso con la memoria enfrenta nuevos desafíos. El aumento de movimientos políticos de extrema derecha, como Alternativa para Alemania, AfD, ha generado preocupaciones sobre la posible relativización o negación de los crímenes nazis. Diversos informes indican que una proporción significativa de la población favorece poner un punto final en el debate histórico, especialmente entre los simpatizantes de corrientes nacionalistas. El vandalismo contra monumentos conmemorativos, la aparición de símbolos prohibidos en espacios públicos y la crítica abierta a los lugares de memoria reflejan tensiones actuales en la sociedad alemana. Ante ello, diversas organizaciones, educadores y sobrevivientes del Holocausto, como Eva Umlauf, han insistido en la necesidad de mantener y fortalecer la conciencia histórica. La persistencia de testimonios de primera mano es un elemento valioso, pero cada vez más escaso debido al paso del tiempo. Por ello, la documentación exhaustiva y la transmisión intergeneracional del conocimiento son vistas como prioridades en la preservación de la memoria. Alemania ha desarrollado una estructura legal, cultural y educativa orientada a enfrentar su pasado. Sin embargo, las dinámicas políticas y sociales contemporáneas plantean nuevos escenarios que exigen un esfuerzo continuo para garantizar que la historia no sea olvidada ni trivializada. El recuerdo de los crímenes del régimen nazi no solo tiene un significado conmemorativo, también constituye una advertencia histórica sobre las consecuencias de la intolerancia, el extremismo y la violencia sistemática ejercida desde el Estado. Preservar esta memoria es considerado parte fundamental del compromiso democrático actual.